¿Cómo es que este proceso de la renovación de nuestra mente acontece de una manera concreta? Bueno, hay muchos cristianos que creen que la solución es simple. Solo tienes que llenar la mente con más Biblia y tu mente va a cambiarse. Bueno, hermanos, aunque el conocimiento bíblico es extremadamente importante, la renovación de la mente requiere más que meramente leer la Biblia más o memorizarla más o meditar sobre ella más. Esas disciplinas son importantes y son parte del proceso, sin duda. Pero ingerir más Biblia por sí sola no es la solución. Como dije, es un elemento crucial, pero no es la totalidad del asunto. Quizás una ilustración pueda demostrar por qué no es suficiente simplemente agregar más Biblia a nuestra dieta espiritual. En nuestra casa tenemos una máquina que proporciona calor a toda la casa. Esta máquina tiene un gran filtro por el que pasa el aire que sale de la máquina para calentar toda la casa. Cada 6 meses es necesario cambiar este filtro, porque todas las impurezas del aire se atascan y ensucian el filtro. Si el filtro se ensucia demasiado, ya no puede expulsar aire limpio. O sea, todo lo que pasa por el filtro será contaminado por la suciedad del mismo filtro sucio. Por ende, la solución no es bombear más aire al filtro esperando que algo bueno escape por ahí. La solución es cambiar el filtro. Es necesario instalar un filtro nuevo para que el aire que pasa sea aire limpio. De igual manera, hermanos, nuestras mentes han sido afectadas por este siglo presente. Son mentes ensuciadas por la mugre y polvo del mundo. O sea, nuestras formas de pensar han sido profundamente influenciadas por las ideas y valores de ese siglo. Podemos meter más y más Biblia en nuestras mentes. Pero si nuestras formas de pensar ya están medio torcidas, justamente por el mundo alrededor, entonces no vamos a recibir la palabra de una forma pura. Es muy probable que nuestras interpretaciones y aplicaciones de los textos bíblicos sean profundamente influenciadas por las ideas torcidas que gobiernan nuestras mentes. ¿Qué necesitamos? Como la máquina de calefacción, necesitamos un nuevo filtro, una nueva mente. O en los términos de Romanos 12:2, necesitamos una mente renovada. Por supuesto, tenemos que recordar que mente se refiere a las formas de pensar. La mentalidad que tenemos no se refiere simplemente a algunas creencias, a algunas convicciones y actitudes. Se refiere a una nueva manera de pensar. Un nuevo sistema, ¿no? Una nueva manera de ver e interpretar todo en la vida. Nuestra mentalidad tiene que ser radicalmente transformada. Esa es la renovación de la mente. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ingredientes de una mente renovada? Bueno, déjenme mencionar algunos, ¿no? En primer lugar, el primer ingrediente es el arrepentimiento continuo. Nuestra tendencia es pensar en el arrepentimiento solamente como algo que hacemos cuando nos convertimos a Cristo. Pero es mucho más que eso. Es mantener cuentas claras con Dios constantemente. Es un reconocimiento continuo donde soy sensible de los pecados morando en mí y las actitudes y acciones que no agradan a Dios. Y la presencia de esos pecados, inclusive los pecados de la mente, causa en mi persona dolor y tristeza. Como consecuencia, el arrepentimiento continuo me lleva a confesar rápidamente esas cosas y pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder dejar de lado todo lo que contamina y malogra. Este aspecto de un arrepentimiento permanente es una parte esencial en el proceso de la renovación de la mente. El teólogo suizo Karl Barth comentó: el arrepentimiento es la acción ética primaria
de la que depende toda conducta ética secundaria y por la cual se ilumina. El arrepentimiento es la renovación de su mente para que pueda probar cuál es la voluntad de Dios, incluso lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sí, el arrepentimiento como la acción ética primaria es el acto de repensar. Esta transformación del pensamiento es la clave del problema de la ética porque es el lugar donde se produce el cambio de rumbo por el cual los hombres son dirigidos a un nuevo comportamiento. Bart tiene toda la razón. El acto de repensar es clave. Tener un nuevo sistema de pensamiento, una nueva mentalidad, es esencial para poder tener un cambio más profundo en nuestras vidas. Y ese acto de arrepentirse o repensar significa que tiene que haber en nosotros una conciencia de algunas de las creencias destructivas y erróneas que pertenecen a este siglo que nos están controlando en el presente. O sea, tenemos que reflexionar sobre la pregunta: ¿cuáles son las formas de pensar que tenemos en el presente que realmente reflejan más la mentalidad de este siglo que la del siglo venidero? ¿Cuáles son esas cosas, esas maneras de pensar que tú y yo ya tenemos, que pertenecen más a este siglo presente que al siglo venidero? Es importante, porque una persona no va a buscar una renovación de su mente a menos que haya podido identificar algunas de las maneras en las que su mente ya se ha conformado al presente siglo malo. Una vez que hayamos podido reconocer que tenemos formas de pensar más consecuentes con los valores y prioridades de este siglo presente, podemos arrepentirnos de ellos. Si no reconocemos esto, no vamos a ver la necesidad de arrepentirnos. O sea, vamos a poder confesarlos y pedir auxilio del Espíritu de Dios para poder dejarlos y para adoptar nuevas maneras de pensar. Entonces, esa idea de repensar, ¿no?, significa una disposición de cambiar, una disposición de reconocer que tengo formas de pensar equivocadas. Otro ingrediente de esta renovación que va de la mano realmente con el arrepentimiento continuo es el de reorientar nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Puesto que las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios, ¿no?, revela su verdadero deseo para la vida de la humanidad, está allí en las Escrituras que encontraremos la mentalidad de Dios. Cuando llegamos a entender cómo es que Dios desea que pensemos, vamos a poder entender también qué tan contraria es la forma de pensar de este siglo presente. O sea, tú puedes notar que las Escrituras van a revelar no solamente cómo debemos pensar, sino van a revelar también cómo no debemos pensar. Este proceso de reorientar nuestras mentes por medio de la palabra de Dios involucra también varias cosas, ¿no? Varios ingredientes, podemos decir. En primer lugar, tenemos que entender cuál es nuestra nueva realidad. Hermanos, ya hablamos bastante de este tema en una lección anterior. Tenemos que meditar en el hecho de que somos unidos con Cristo, que tenemos una nueva identidad como el nuevo hombre, que hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, hemos muerto al control de este siglo presente sobre nosotros. Tenemos que apropiar el hecho de que nuestro guía es el Espíritu Santo y ya no la carne, y que nosotros pertenecemos a la nueva creación, ya no a este mundo. Todas esas realidades y otras más representan nuestra nueva situación ante Dios y ante este mundo. Tenemos que entender, tenemos que aceptar y tenemos que empezar a apropiar todas esas realidades en nuestras vidas diarias. No puede ser simplemente una teología que ponemos en el estante. Tiene que ser una teología que entra en nuestra forma de pensar, que influencia nuestra forma de pensar y de vivir, porque hemos apropiado esas realidades en nuestras vidas.
Pero reorientar nuestras mentes por medio de la palabra de Dios también significa que tenemos que manejar el choque entre los dos sistemas de pensamiento. Ya hemos dicho que la Biblia revela no solamente cómo debemos pensar, sino también cómo no debemos pensar. O sea, revela tanto la sabiduría de Dios como la sabiduría de este mundo. Las dos formas de pensar obviamente son opuestas y chocan entre sí. Entonces, tenemos que discernir la diferencia entre los dos patrones de pensamiento y escoger la forma correcta, o sea, la forma bíblica, y rechazar la forma de este siglo presente. ¿Por qué? Porque está allí en la comparación entre las dos formas de pensar que vamos a reconocer la necesidad de una renovación de la mente. Por ejemplo, vamos a considerar algunos de los contrastes entre una mentalidad formada por este siglo presente y una mentalidad formada por el siglo venidero. Varios ejemplos. Primer ejemplo se encuentra en el libro de Mateo y tiene que ver con la óptica sobre el liderazgo. En Mateo 20 y 25, Jesús revela cuál es la manera de ver el liderazgo desde la óptica de este siglo presente. Él dice, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Cuál es la forma de ver el liderazgo en el mundo en el cual vivimos? El que tiene la autoridad manda. El que está encima, que tiene un rol, ¿no?, más arriba, es el que manda, que controla. Y si yo tengo que pisotear a los demás, si yo tengo que empujar a los demás, si yo tengo que marginar a los demás, lo voy a hacer porque yo soy el jefe. Es la idea de este mundo. Pero ¿cuál es la perspectiva sobre el liderazgo que viene del reino de Dios, que viene del siglo venidero, la nueva creación? Jesús dice en Mateo 26 a 27 a sus discípulos, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El liderazgo no se define por mandar, sino por servir. Y si somos los que pensamos de acuerdo con el sistema de pensamiento del siglo venidero, nuestro liderazgo va a ser un servicio. Una disponibilidad de sacrificarnos por el bienestar de los demás. ¿Ven qué tan diferentes son los dos sistemas de pensamiento? Otro ejemplo tiene que ver con el ofrendar, ¿no? Nuestra generosidad o no. ¿Se acuerdan? Jesús estaba con sus discípulos en el templo y estaban mirando toda una fila de personas acercándose al arca y metiendo sus monedas ahí. Y había un montón de gente, me imagino muchos ricos, metiendo en el arca un montón de plata, ¿no? Muchas monedas, ¿no?, que cayeron, bolsas, ¿no? Y finalmente llega una viuda y ella tiene una sola monedita y la echa ahí en el arca. Ese es el contexto. Jesús enseña a través de ese acto cómo es que el mundo valora el ofrendar y cómo es que el reino de Dios valora el ofrendar. Él dice en Marcos 12, 41 a 44, el que da la mayor cantidad ha dado la ofrenda más grande. Es como la gente piensa, ¿no? Vamos a medir la calidad, la grandeza de la ofrenda de todos por la cantidad que ha dado. Pero Jesús dice, no. En el reino de Dios no es así. Él dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra.
pero esta de su pobreza echó lo que no tenía. ¿Cómo medimos el tamaño de una ofrenda? En el mundo simplemente contamos cuánta plata echó, pero en el reino de Dios no. No le importa a Dios la cantidad, sino el sacrificio, el corazón detrás. Eso es lo que le importa a Dios. Es una forma de pensar totalmente distinta. Pensemos en el perdón. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Pedro está hablando con Jesús? Y Pedro pregunta a Jesús en Mateo 18, 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro, creyéndose muy generoso, dice, bueno, generalmente se hace una vez, 2 veces, pero yo estoy dispuesto a hacerlo 7 veces, pensando que es muy generoso. O sea, la idea es que en el mundo se mide la necesidad de perdonar a través de un sistema tacaño, ¿no? Hay límites. Yo te voy a perdonar 1 vez, quizás 2, ¿no? Si soy muy generoso, hasta 7 veces. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 18, 22? No te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Lo que Jesús está diciendo es que en el reino de Dios, en Cristo, no hay límites. No hay límites. El perdón es algo que hemos recibido sin límites. Y el perdón es algo que debemos ofrecer sin límites. Es otra óptica, es otra forma de ver la vida. Hay 2 sistemas. El sistema de este mundo, que es tacaño cuando se trata del perdón. Y hay el sistema del reino de Dios, que es bondadoso, es rico y amplio en su manera de ver todo este tema. Pensemos en los derechos. Recuerdan que en 1 Corintios 6, Pablo trata una situación muy triste en la iglesia, donde los cristianos estaban yendo a la corte, llevando a sus hermanos a la corte, haciendo juicios contra ellos. Y lo que realmente estaba pasando es que la gente de influencia, la gente de plata, la gente de poder, llevaban a los marginados, la gente que no tenía ese poder, a la corte, sabiendo que por su influencia podían ganar los casos. Y ganaban los juicios, ¿no? Porque atropellaban a sus hermanos. Aprovechaban, defraudaban a sus hermanos. Y Pablo dice en verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, la idea del mundo es, no importa quién sea. No importa, si yo puedo ganar, voy a ganar. Si me hacen daño, yo voy a ganar. Yo voy a vengarme. Sea quien sea, yo, para mantener mis derechos, yo voy a hacer todo lo posible para ganar el caso. Pero miren lo que Pablo dice. ¿Cómo es en el reino de Dios? ¿Cómo es en el sistema de la nueva creación? En 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y aquí miren lo que Pablo dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, más importante que ganar, más importante que tus derechos, es el cuidado de las personas, es el amor hacia los demás. ¿Cómo es que tú vas a aprovechar y defraudar a un hermano? ¿No sería mejor perder? ¿No sería mejor ser defraudado? Que te aprovechen de ti. Es otra mentalidad, es otra forma de ver la justicia y nuestros derechos. 2 ejemplos más. ¿Cómo es el trato entre personas en este mundo? Santiago 2, 2 y 3 dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. La acepción de personas. Miramos a la cara o miramos a su bolsillo, a su importancia, su estatus, y decimos, a eso sí, a él no. Y hacemos acepción de personas. Y lo hacemos en la iglesia. Lo hacemos en la iglesia. Lo hacemos en la calle. Lo hacemos en el trabajo. Lo hacemos. Evaluamos la importancia de una persona por su estatus, por su plata, por su trabajo, por su cara, por su raza, por su color, por todas esas cosas. Hacemos acepción de personas. Distinguimos entre personas dignas y personas no dignas. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire el cambio. Cuando llega el Evangelio, cambia todo el sistema de estatus. Todo el sistema de medir importancia en las personas. En Cristo Jesús no medimos importancia por plata, por cara, por raza, por género, por esas cosas. Ya no. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos son dignos de un buen trato. Todos son dignos de ser respetados, honrados. En Cristo Jesús hay igualdad. Y así debe ser en el reino de Dios. Mira la diferencia entre las dos ideas, los dos sistemas. Finalmente, el último ejemplo. ¿Cómo es nuestra confianza? ¿En qué confiamos para una relación con Dios? ¿En qué confiamos para nuestro estatus espiritual? ¿Se acuerdan lo de Pablo en Filipenses 3:4-6? Pablo dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él empieza a dar todo su currículo espiritual, todos sus logros espirituales. Pablo dice, yo era un trome, un grande en el judaísmo. Alguien importante, ¿no? Pero ¿qué pasó? Experimentó una transformación radical en su vida. Un cambio de óptica. Y Pablo dice en Filipenses 3:7-11, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, mi confianza ya no está puesta en mis logros, en mi trasfondo, no en el cartón que tengo, en la reputación que tengo. No, ya no. Yo confío en una sola cosa, Cristo Jesús, en su justicia. Confío en lo que Él hizo por mí, no en mis propios logros. Hermanos, en todos los ejemplos que hemos visto, hay dos opciones, dos visiones totalmente opuestas. Si tú tienes la óptica de este mundo, necesitas una renovación de la mente en ese asunto. ¿Ves cómo yo digo, no es suficiente simplemente conocer las formas de pensar del siglo venidero y las formas de pensar del siglo presente? O sea, no se trata simplemente de entender, ya son dos cosas diferentes. No es suficiente decir, ya, yo entiendo la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que internalizar las nuevas realidades. Tenemos que llegar a ser algo más que simplemente
Esas cosas tienen que ser más que algunas ideas que reconocemos. Tienen que ser ideas que controlan nuestras vidas. Tienen que ser una parte real de nuestro día a día. Tienen que caracterizar cómo pensamos y cómo nos comportamos. Tienen que llegar a ser nuestra óptica y nuestra manera de vivir. Necesitamos una renovación de la mente para poder rechazar la forma de pensar de este siglo presente y adoptar, recibir y vivir un nuevo sistema de pensamiento. El problema, hermanos, es que nuestra tendencia, aún como cristianos, es pensar más como los patrones de este mundo que como los nuevos patrones celestiales. Por ende, no va a ser algo automático. O sea, adoptar las nuevas formas de pensar es algo que cuesta cambiar, algo que a veces demora toda la vida. No obstante, aunque es difícil, aunque es lento, los creyentes tenemos que empezar. Tenemos que perseverar en rechazar las formas de hablar moldeadas por este siglo presente y tenemos que adoptar las formas de pensar consecuentes con el siglo venidero. Hermanos, requiere que tomemos decisiones diarias, decisiones momento a momento, de aceptar y creer la mentalidad cristiana y de alejarnos de la mentalidad terrenal. O sea, cuando los pensamientos de Dios empiezan a llenar nuestra mente y cuando empezamos a entender su verdad mejor y empezamos a creer en ella y ponerla en práctica, entonces su verdad en nosotros va a chocar con las ideas antiguas, las ideas de este mundo que hemos adoptado y creído desde hace muchos años. O sea, va a haber un choque de pensamiento entre los dos mundos. Y es en ese choque entre la forma de pensar que yo tenía antes y la forma de pensar que la Biblia enseña. Es entre ese choque entre las dos formas de pensar que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál de ellos es verdad? ¿Y cuál de ellos voy a creer? Cuando decidimos creer la verdad de Dios, ¿qué pasa? Bueno, esa creencia empieza a desalojar la antigua idea que ya está empotrada ahí. Pero con eso la batalla no ha sido ganada, hermano. Requiere una perseverancia, la convicción de seguir rechazando la mentalidad de este siglo, seguir rechazándola y seguir adoptando la forma de pensar del siglo venidero. Poco a poco, mientras se va reforzando más y más la nueva idea, esa idea llega a ser fija en mi mente y llega a ejercer su influencia en mi vida. Entonces, la renovación de la mente es un proceso que ocurre poco a poco, con el paso del tiempo y con los choques entre la antigua forma de pensar y la nueva forma de pensar según las Escrituras. Hermanos, este proceso de la renovación de la mente es lento, es arduo, requiere una dependencia constante del Espíritu de Dios, requiere que evaluemos nuestras formas de pensar a la luz de las Escrituras y que en esa comparación entre la antigua forma de pensar y la nueva forma de pensar, permanecemos en obediencia a la nueva forma, la forma del siglo venidero, y rechazamos constantemente las formas de pensar motivadas por el siglo presente. Por la gracia de Dios, si seguimos en este proceso, poco a poco, empezaremos a manifestar la mente de Cristo en nuestras vidas diarias. Necesitamos una transformación por medio de la renovación de nuestras mentes.